Hola K-Family, desde aquí el coche os quiero dar unos consejos o unos tips para una Navidad sostenible. Las Navidades, pues la verdad que se ha perdido mucho el espíritu realmente de la Navidad y se ha convertido en una cosa muy materialista y de ir de compras y comprar muchísimos regalos y generamos con eso muchos residuos y es totalmente insostenible. Aquí os doy unos pequeños consejos que podéis utilizar si queréis. Dame en comentarios también lo que vosotros hacéis servir de decoración zero waste y también algunos ejemplos de regalos en los cuales pues podemos contribuir a ser más sostenibles. De esta manera, pues bueno, si hay algún familiar que no sabe, pues por ejemplo, que es una esponja de lufa, pues le podemos regalar una esponja de lufa o un kit de limpieza o una cosa así. Y de esta manera, pues también le vamos enseñando y bueno, con el tiempo, pues poquito a poquito todos vamos sumando. Así que ahora os dejo, después de la intro, pues las ideas que hemos tenido. Así que hasta muy pronto. ¿Habéis pensado alguna vez hacer una decoración zero waste? Pues aquí os doy unas ideas. Podemos coger tapones de corcho, por ejemplo, y hacer pues una corona para nuestra puerta o nuestra pared, colgantes para el árbol. También podemos hacer un pesebre, un arbolito, el cagatío, el muñeco de nieve. Con marcos que tengamos por casa, papel de regalo o dibujos de nuestros hijos, podemos hacer unos marquitos la mar de bonitos para decorar. Y con una pared pintada de pizarra, pues nuestros dibujos navideños. Además, con tela reutilizada podemos hacer banderillas o espumillón para el árbol. También os voy a dejar unas ideas sobre qué podemos regalar para Papá Noel, los Reyes Magos o el Amigo Imposible. Si estáis en una camper, por ejemplo, una vaporeta de bambú o espátulas de madera, una taza o aceites esenciales para limpiar. Para la cocina, pues botes de cristal, también un rallador de acero inoxidable, un exprimidor de madera, pues un kit de limpieza de esponja de lufa y cepillo. Para el baño, pues cepillos de madera o champús sólidos o cepillos de diente de bambú. Para la camper también o para salir de excursión, pues una mochila, un exprimidor, un cascanueces, unos juegos de mesa, una botellita. Y para limpiar, pues aceites esenciales, con algún libro de recetas también naturales, jabón natural, y después también lo que serían experiencias, como puede ser pues un concierto, un poema o algo escrito por nosotros, una excursión, una tarde de café, una tarde de juegos o una tarde de manualidades. También podemos hacer pues un álbum de fotos o buscar alguna foto de ellos de cuando eran más chiquititos con nosotros o lo que sea y ponerse en un marco. Una entrada a un museo, una entrada al cine, una entrada a un spa o un masaje o una limpieza de cutis o un libro o un restaurante así especial, sí, pues temático, por ejemplo, o alguna labor que podamos hacer, como unos calcetines o alguna cosa así. Así que espero que os hayan ido bien estos consejos. Os deseamos una feliz Navidad. Suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perder ningún vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.